El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Las redes sociales son el medio de comunicación que más usan las personas y que tienen todo el derecho de publicar lo que quieren. No toda la información que sale en ellas pues es cierta, sobre todo que hay mucha información falsa y nosotros debemos verificar cada vez que entramos a nuestra red social qué tanto eso es cierto o no. Así que nos dejamos llevar emocionalmente por muchos de esos aspectos y tenemos que cuidar el verificarla y también el no compartirla. Vamos a aprender entonces cómo manejar este aspecto. Y uno de los aspectos más importantes es que eso tiene una difusión intencionada. Por ejemplo, el primer punto es que hay ocultamiento intencionado de la información. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo los medios de comunicación manifiestan tener una ideología, se muestran imparciales, pero realmente no. Ellos tienen una intención ideológica de difundir algo. Su propia ideología se debe sostener, aunque pareciera que ellos son imparciales. Y eso es lo que casi no nota la persona que entra a esa red social y empieza, digamos, como a tener una estructura de información, de pensamiento y de idea tal como se la vende ese medio. Ellos mantienen, por supuesto, una fachada para dar esa información como que siempre es verídica, pero realmente está recortada. Es decir, que esta difusión intencionada de información falsa en las redes sociales, como veíamos en la información anterior, que es el ocultamiento intencionado de la información, hay uno segundo, que son los clickbait, que es ese tipo de titulares que llaman tanto la atención y que la persona rápidamente se conecta porque le parece supremamente agradable y necesario, porque tocan sobre las emociones y las necesidades de las personas, más o menos tipo, sin este alimento o con este alimento vas a lograr rebajar 10 kilos de peso en tanto tiempo. Entonces, sin este producto no puedes vivir para estar feliz, y cosas así hacen que la persona se conecte con esa información y por supuesto reproduzca videos, comparta, interactúe al punto de que hasta se lo cree que de verdad le puede servir, y muchas veces las personas adquieren, por ejemplo, si se tratan los productos, perdiendo obviamente su dinero. El tercer aspecto son las cadenas y los bulos, es decir, es aquella información que se vuelve realidad sin ser cierta. Va a ocurrir una catástrofe porque pasa tal cosa y empieza la gente a difundir este tipo de información porque se lo empieza a creer sin tener una fuente de información real. Abunda así, porque el titular es agradable y la gente no es sino compartir por la emocionalidad. El cuarto es el humor manipulado, y este sí que se usa como lo vemos hoy en nuestra sociedad, y lo utilizan mucho en los temas que tienen que ver con política. Entonces montan videos, los editan, los ajustan de acuerdo a lo que quieran influir. Esta persona es mala, y empiezan a hacer y a coger frases que las unen en un solo video, descontextualizando la situación real y los hechos para que los otros se lo crean. Lo comparten y en menos de nada una persona de buena imagen es lo peor que le puede pasar a un país, a una sociedad o a una comunidad. Todo esto hacen a través de chistes y demás, pero realmente están creando y dañando a una persona. Y el otro aspecto son los deepfakes. Este tipo de montajes requieren ya pues como una inteligencia artificial un poco más, digamos, con más elaboración, pero realmente son cosas reales, son herramientas útiles para dañar también y difundir mentiras que parecen irreconocibles. Por eso, por favor, tenemos que estar muy atentos cuando entremos a las redes sociales, porque hoy todo el mundo es periodista, es médico y hace todo a través de la red porque le parece que es así, pero mucho de ello, yo diría que un inmenso porcentaje, está difundiendo noticias falsas. Miremos eso en cuanto a lo que es la información y difusión intencionada, que es falsa. Ahora veamos qué es la difusión no intencionada, pero que sigue siendo falsa. Difusión no intencionada.
¿Cómo evito ser el vehículo de difusión de información falsa en redes sociales si cualquiera tiene los medios para engañarme? El primer paso para ello será, como siempre, detectar sobre qué mecanismos mentales tratan de operar estos bulos. Primero, atajos mentales. Ante una magnitud descomunal de información sobre hechos que no se experimentan, la mente echa mano de atajos cognitivos que permitan procesar lo máximo posible sin saturarse. Es decir, ante la información inacabable de datos y noticias que nos llegan por las redes sociales, nuestra capacidad de procesamiento se regula con los siguientes mecanismos. 1. Sesgo de representatividad. Encasillar a alguien en una categoría basándose en información nueva. Ejemplo, el coronavirus es culpa de los chinos porque comen murciélagos. Entonces tengamos en cuenta que esa difusión no intencionada lo que hace es confundir realmente al lector. Veíamos en ese primer punto cómo de tanta información que le dan a la persona, y ese es el atajo mental, el cerebro lo que hace es que no se quiere saturar y coge la primera información importante. Y el segundo es el heurístico de disponibilidad, es decir, la persona a partir de su propia experiencia dice, uy, sí, yo viví esto, y rápidamente interactúa con una información, pero no lee la información complementaria que puede ser falsa, solo una partecita que le dice una verdad. Y 3 es el sesgo de anclaje. Esto es cuando, digamos, una primera información que se recibe sin tenerla en cuenta, sin tomar una decisión, se basa solo en ese primer titular, en esa primera palabra que llamó la atención, inmediatamente la comparte, accede a ella sin tener una verificación o unos datos de información que sean verídicos. Es decir, lo que aparezca lo da por hecho. El segundo aspecto es la falta de atención. Entonces es tan bonita la imagen, es tan importante el titular, que solamente con clicar, tocar con el dedo un me gusta y un compartir no se dio cuenta porque no leyó todo y no verificó qué era lo que decía ahí. El cerebro trata de hacer eso como para soltar rápidamente ese bombardeo de información que se tiene en la red. Y el tercer aspecto es la ilusión de conocimiento. ¿En qué consiste esa? Esa significa que hay personas que solamente con conocer un poco de una información, digamos, se hacen los que dominan, son verborreicos, hablan mucho al respecto, que pareciera que la gente les cree. Entonces rápidamente atrae mucho, pero realmente esa persona no sabe nada sobre el tema. Simplemente que tiene habilidades para hablar y para nombrar frases que enganchan a las personas. Esa se llama la ilusión de conocimiento y rápidamente lo que trata es de hacer creer, pero de eso no sabe absolutamente nada. Cuidado, los adolescentes y todas las personas caen en esa falsa información por desconocimiento y porque no leen de dónde proviene realmente una información, si es cierta o no. Miremos entonces qué hacer para no difundir toda esta información falsa que no hace sino daño a todas las personas. ¿Qué hacer para evitar difundir información falsa en redes sociales? En primer lugar, no desactivar nunca el pensamiento crítico. Si alguna información te hace dudar, contrástala. Y si no, también simplemente se trata de automatizar el comprobar en varios medios si los datos coinciden. Por otro lado, es necesario vivir más despacio. Cierto es que el sistema pone gran empeño en que no lo consigamos, pero basta con parar un segundo ante cada frase llamativa y preguntarse, ¿es esto cierto? La propia búsqueda de la verificación conlleva un esfuerzo y un tiempo, que además protege de seguir tragando información sin filtro. Tenemos que ser conscientes, por supuesto, que siempre ha existido el sensacionalismo, la manipulación de las masas a través de la información y a través de esa misma desinformación. Lo que ocurre en este momento es que toda esa situación ha encontrado el contexto de las redes sociales como anillo al dedo, porque quien no tiene redes sociales es una masa muy grande, o sea, una gran cantidad de población la que entra a ella, y por supuesto que ahí encuentra el nicho
para que pueda ser difundida y muchos ganan solamente dinero por decir mentiras. Literalmente eso es lo que está pasando. Tanto como las redes sociales y el propio internet, donde hay buscadores y usted por supuesto va a encontrar de todo lo que necesite. La regulación no es una broma, realmente es una necesidad que tenemos, pero no es tan fácil regular toda la información, pero sí es una irresponsabilidad suya estar compartiéndolo. Muchos países por supuesto que están regulando para sancionar cuando se habla mal de una persona, etcétera, etcétera, pero no alcanza a tocar todo el contexto de regulación. Así que lo importante es tener un pensamiento crítico, estar ajustados, ser muy racionales, concentrados, atentos, siempre ir a la fuente, no ser sensacionalistas, impulsivos, ni mucho menos emocionales para estar compartiendo lo que no es. Esto genera problemas legales que ya lo estamos viendo. Adicionalmente, tiene problemas en su vida personal y por supuesto en su psiquis, porque no sabemos qué contenidos está compartiendo o de qué contenidos digitales se está alimentando su cerebro. Los espero en mi consultorio.